a qué carrera iba, y le digo al maestro, le digo, no, yo voy a estudiar psicología de la conducta social, y me dice, pues es lo mismo que psicología clínica. Entonces yo me metí a psicología clínica por error. Espero que no les haya pasado a ustedes lo mismo. Finalmente estoy aquí por error, por eso entré a la carrera de psicología clínica. Y lo que había pasado después con los años, lo deduje, es que el programa de la Universidad de las Américas, al decir psicología social behavior, conducta social, en Estados Unidos se estudiaba la psicología como conducta, como la conducta que todos tenemos en la sociedad, y los psicólogos mexicanos entendían que la psicología clínica es la que estudiaba lo que se refería a los aspectos médicos, pero finalmente era el mismo asunto. Yo lo comprendí hasta después de mucho rato de haber entrado a la carrera. Estudié la carrera fundamentalmente por el currículum de las materias que estaban ofreciendo, y bueno, esa es un poco la anécdota de lo que me pasó. Ahora bien, vamos a empezar a platicar qué es esto de la psicología. Yo creo que traje una serie de acetatos, son muchos, no vamos a poder terminar con todos. Vamos a ver hasta dónde llegamos, y si nos vuelven a invitar, seguimos con la plática donde nos quedamos, como en las novelas de folletín del siglo pasado, en la telecomedia de esta de Mirada de Mujer. Le vamos a ir alargando en la medida en que vaya siendo necesario, ¿no? Bueno, ¿qué es la psicología? Primero, lo que pensaríamos, la primera pregunta que se hacen los expertos es si es una ciencia o no es una ciencia. A ustedes no me voy a alargar mucho en el tema, pero bueno, es sabido que una ciencia es aquel conocimiento donde hay una posibilidad de repetir el conocimiento, ¿sí? De repetir la experiencia siguiendo los mismos pasos. Si nosotros controlamos, por ejemplo, las variables que se van a dar en una conducta, en una determinada conducta, podemos decir que es una ciencia. Es decir, esto no se sabía al principio. O sea, la psicología deviene fundamentalmente de la especulación filosófica y de la necesidad que tenemos de conocernos a nosotros mismos, o sea, al interior, y de la necesidad de conocer la actuación que tenemos con todas las demás personas. En este sentido hay muchas vertientes, así como debemos suponer que de ontología, en derecho, en administración, hay también muchas teorías. En la psicología hay muchas teorías. Una de las más conocidas es la psicología conductista, donde se derivan sus conocimientos o sus teorías de la observación que se ha hecho de la conducta, de ciertas conductas. Por ejemplo, vamos a suponer el caso del aprendizaje. Si uno observa que a través de la repetición en X forma de un conocimiento se aprende, entonces, y cuando vuelve uno a repetir ese conocimiento y se vuelve a aprender, está uno ante un fenómeno de aprendizaje, de incremento del aprendizaje. Este tipo de conductismo es muy aplicable en el aspecto del aprendizaje. Si a nosotros, cuando venimos a la escuela, ¿qué nos hacen? Bueno, pues nos hacen repetir y repetir y repetir un conocimiento. Este proceso de repetición es el que hace que aprendamos. ¿Cómo funciona esto en la vida práctica? Vamos a suponer, los compañeros que están en odontología se van a dar cuenta que cada vez que entra un paciente a su consultorio, bueno, pues nos sudan las manos, nos dan taquicardias, nos da un poco de, es decir, esto es un fenómeno que se llama angustia, nos da miedo. Es decir, la diferencia entre la angustia y el miedo es que el miedo es un fenómeno de preocupación, de alteración ante un evento cierto. O sea, el miedo es, a mí me voy a la calle en la noche y tengo miedo de que alguien me vaya a salir con un cuchillo, me amenace y me vaya a robar. Ese es el miedo, ¿no? En el caso de la ansiedad, hay otro tipo de ansiedad, por ejemplo, que simple y sencillamente no sé por qué estoy nervioso y tengo esa angustia, ¿no? Eso es producto de una serie de fenómenos psicológicos que ya platicaremos. Cuando aquel paciente al que nos referimos llega al consultorio del dentista, tiene miedo.
esta repetición de ese fenómeno de miedo ante el consultorio nos hace demostrar que ese fenómeno de miedo que tiene el paciente al accesar al consultorio, automáticamente pensamos que cada vez que un paciente va al consultorio del dentista, tiene miedo, tiene angustia, tiene ansiedad. Entonces, si la conducta se repite tantas veces como tengamos necesidad de ir al dentista, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando naturalmente de una ciencia. ¿Por qué? Porque el fenómeno del miedo se repite. Es decir, es igual que cuando ustedes estudian medicina o estudian administración, no, porque la administración es una técnica, pero sí cuando se estudia el derecho, que finalmente se habla de que también es una ciencia, ¿no? Esta es una discusión que realmente para efectos prácticos no es muy importante saber que es una ciencia o no, pero para efectos de su cultura general sí es importante, ¿no? Finalmente sabemos que la psicología estudia el comportamiento humano. Naturalmente no podríamos hablar de otro comportamiento. Sin embargo, algunos expertos hablan de la psicología de los animales. Todos y cada uno de nosotros que tengamos en casa una mascota, sabremos que esa mascota tiene un comportamiento ante ciertas situaciones y porque ya ha aprendido. De hecho, parte de los conocimientos psicológicos devienen de las investigaciones de Pavlov, que todos ustedes conocen, cuando hacía salivar a un perro después de prender la luz. Si se recordarán, el fenómeno de Pavlov se daba por un reflejo condicionado, si no mal recuerdo, en virtud del cual entraba al laboratorio, es decir, Pavlov estaba haciendo investigaciones y de hecho él gana el premio Nobel por sus investigaciones con perros y sus investigaciones estomacales. Le abrían una cánula al perro y se empezaron a dar cuenta que cuando entraba el cuidador con alimento y prendía la luz, el perro empezaba a segregar saliva o jugos gástricos. Hasta que finalmente en algún experimento o en alguna forma entraba el cuidador, no prendía la luz pero no llevaba alimento y el perro empezaba a segregar jugos gástricos, pensando naturalmente que iba a haber alimento cuando realmente no había alimento en ese momento, ¿no? Esto es un fenómeno que se da en los animales, que se da en los humanos. Si ustedes vienen a una conferencia que da su amigo Abraham Bastida, seguramente que dicen, me voy a inventar una hora ahí con un sujeto que ni conozco. Es un fenómeno que naturalmente se puede aparear, que si los fenómenos que nos pasan en la escuela es porque estamos apareando un estímulo nocivo, un estímulo agresivo con la escuela. O sea, ¿por qué no nos gusta leer? A los que no nos gusta leer o a los que no les gusta leer, porque en la escuela el maestro de literatura de primero, de segundo, de secundaria, se le ocurrió darme el mío sí de Vivar, y ahí estoy yo recetándome esa porquería de libro del siglo XIII con un español que difícilmente entendemos porque es otro idioma, y tenemos que aventarnos de memoria aquello de así de exa sus palacios, el yermos, el desheredados, tornaba la cabeca e íbalos cantando, ¿no? Es decir, que es un español obviamente absurdo, ¿no? Entonces, es en la escuela donde vemos cómo todos estos conocimientos de la psicología se pueden aplicar para favor o en contra, ¿no? Ok, ya quedamos que la psicología estudia al hombre, pero eventualmente los conocimientos que tenemos acerca de los animales nos van a ayudar para entender al hombre. ¿Quiénes son los psicólogos y los diversos tipos de psicólogos? Miren, en la imaginería popular, el psicólogo es aquel sujeto que tiene a una paciente tendida en el diván, ¿no? Y que tiene barba y que tiene quizás una pipa y lo está escuchando y le está cobrando 100, 150 dólares la hora, ¿no? Esto tiene su origen. La psicología fundamentalmente en el siglo XIX, Sigmund Freud se le ocurre implementar un sistema psicológico que ya platicaremos de él, el psicoanálisis, y invitaba a los pacientes a que se recostaran en un diván, porque acuérdense que estamos hablando de 1870, por ahí así, y quizás 80, ¿no? Entonces había mucha timidez para tratar los temas que él trataba,
que fundamentalmente eran de connotación sexual, hacía la interpretación de los sueños, y bueno, para que el paciente no tuviera miedo, ¿no? Lo tenían en el diván, y para que no tuviera que estar viendo directamente a la cara del psicólogo, del psicoanalista, entonces lo hacían que hablara así como que al aire, ¿no? Hacia el techo, veía hacia el techo, estaba viendo al techo y ahí le estaba aventando su rollo al psicoanalista. Este es el origen de la idea del estereotipo del psicólogo. No, el psicólogo fundamentalmente es como cualquiera de nosotros, una gente que estudia, como los odontólogos, los administradores, los pedagogos, los abogados. Es una gente que estudia las materias que se relacionan con la psicología y que las va a aplicar en una serie de conocimientos que vamos a ver. Los diversos tipos de psicólogos. Miren, la psicología se puede estudiar según el área de aplicación que vamos a tener. Vamos a suponer la diferencia fundamental, por ejemplo, entre psicólogos, psiquiatras y neurólogos es Psicólogo es un sujeto que va a estudiar todas las ramas de la psicología, las ramas básicas, digamos, va a estudiar las materias relacionadas con el aspecto de la conducta humana, de qué es lo que hace que hagamos X o Z cosas y por qué hacemos X o Z cosas, y va a aplicar esos conocimientos. Es decir, va a ser una persona que los va a aplicar fundamentalmente, yo diría, a través del lenguaje hablado, de la observación, de la discusión de los temas con los pacientes o con los clientes, pero que no va a usar fundamentalmente más que ese contacto personal. Sus conocimientos van a ser prácticamente iguales, que quizás un poco diferentes a los del psiquiatra. El psiquiatra es un médico, un doctor en medicina, que por X razón la psicología empezó a estudiarse cobijada por las facultades de medicina. El mismo Freud, si mal no recordamos, era médico y se había especializado en una muy famosa universidad de París, Saint-Tropez, alguna cosa así, una palabra francesa que no me he aprendido, y estudian materias relacionadas con los fármacos. O sea, una persona que le administra, por ejemplo, a un paciente depresivo, qué sé yo, Mogadón o Valium o Tafil, cualquiera de estas sustancias antidepresivas, es un psiquiatra, ¿no? Si el psiquiatra fundamentalmente va a curar con medicina. En este campo de la medicina ya tenemos una gran cantidad de fármacos, como todo lo que ha inventado en los últimos años la química, fármacos que van desde los antipsicóticos a los antidepresivos, los tranquilizantes, medicinas muy especializadas, antiepilépticos, que son ya para casos muy especiales, para áreas del cerebro muy definidas. Por ejemplo, actualmente se sabe que, por ejemplo, la vitamina B, que hasta 1960 no se conocía, es un excelente precursor de los neurotransmisores y que nos permite aprender más rápidamente, nos permite estar más activos. Drogas, por ejemplo, que no se administran legalmente, pero que, bueno, no dejan ser drogas, como la marihuana y la cocaína, tienen efectos psicóticos muy importantes. La marihuana, que espero no la hayan probado, es una droga que es aletargante, alucinógena, afloja, relaja el sistema nervioso y bueno, agarra ondas así muy curiosas. El alcohol, que es otra droga, esa es una droga el alcohol es una droga que en sus primeros inicios estimula por la cantidad de azúcares que tiene, pero que en su etapa final es depresiva fundamentalmente, y por eso en las crudas nos llegamos que pedimos esquina, ¿no? Porque nos está afectando el sistema nervioso central. La cocaína, que es una droga altamente estimulante, ¿no? Es un estimulante. Se dice que Freud era cocainómano, que si no se dice, está documentado que él era cocainómano, estaba haciendo investigaciones con cocaína. Quienes han leído, por ejemplo, a Sherlock Holmes, seguramente se recordarán de drogas como la heroína, creo, que se inyectaba él cuando tocaba el violín, en el libro famoso de Conan Doyle, de Sherlock Holmes, investigador y detective de fines del siglo XIX.
Bueno, todas estas drogas legales o no legales o legalizadas las administran los psiquiatras. Los neurólogos, ¿qué hacen? Yo diría que la actividad de los neurólogos es muy parecida a la de los psiquiatras. Quizá los psiquiatras, con las drogas que están administrando, lo que hagan es modificar la conducta humana o buscar una modificación en la conducta. Y los neurólogos se van más a la patología, a la enfermedad del cerebro. Es decir, ¿en qué casos, por ejemplo, se aplica un neurólogo? Un neurólogo va a tener aplicación de sus conocimientos en un caso de daño cerebral. Alguien tiene un accidente y tiene un daño cerebral y hay que hacerle una operación, es de los neurólogos a los que hay que acudir. Tumores, todo el tipo de daños cerebrales, o sea, cualquier cosa que esté afectando el cerebro que eventualmente requiere intervención quirúrgica, que también ya en esto hay unos avances increíbles. Por ejemplo, esto se inventó en la siguiente forma. Hasta 1950 la psicología, la psiquiatría, la neurología, pues ahí andaban muy cerca, ¿no? Generalmente estaban, como les decía, cobijados en las facultades de medicina. Los psicólogos no se habían independizado propiamente, sus conocimientos no se habían independizado, pero las primeras operaciones que se hacían eran la lobotomía. La lobotomía era una operación que a través de una incisión, de una jeringa, alguna cosa así, le sacaba una parte del lóbulo frontal y entonces eso hacía que le bajara la agresividad a ciertas personas. Fue una prueba que eran operaciones que, si bien era cierto que eran afortunadas en términos de la agresión, dejaban muchas secuencias, la gente después no podía caminar, tenía problemas con el equilibrio y cosas de este tipo. Ahora bien, ¿cómo nació la psicología? Ya les había yo comentado que la psicología nació por la necesidad de conocer el comportamiento humano. Yo pensaría en una primera instancia que los primeros psicólogos tenían que ver con acciones de gobierno, con acciones religiosas, o sea que estaba cobijado lo psicológico con lo religioso. Como muchas actividades humanas, estaba interrelacionado la religión. Si pensamos, por ejemplo, en algún conocimiento bíblico, vamos a recordar, por ejemplo, que David, si ustedes se acuerdan, David es invitado al palacio del rey para que tocara el arpa o lo que se tocara algún instrumento musical, con el objeto de quitarle al rey la melancolía. La melancolía no era otra cosa, bueno, más que nuestra moderna depresión. Así hay conocimientos religiosos que se van vinculando con la psicología o que están vinculados con la psicología. Obviamente, los primeros que logran identificar la mente humana como independiente de como una mente capaz de procesar pensamientos, de memorizar, de inteligir, son los griegos, naturalmente. Es decir, los griegos son los grandes creadores de todas las expresiones culturales, y de entre ellos yo destacaría naturalmente a Platón, que establece la gran diferencia entre lo que es el mundo ideal. Él empieza a hacer especulaciones sobre lo que es el alma, y después naturalmente Aristóteles, que es el gran estructurador de todos los conocimientos que incluso tenemos modernos, es decir, gentes como Aristóteles, Hipócrates, los filósofos que ya ustedes estudiaron en la prepa, como Heráclito, todos ellos se empiezan a preocupar por los comportamientos humanos y la mente humana. Algunos lo atribuyen a factores físicos, otros lo atribuyen a influencias de los dioses, otros los atribuyen a humores. Por ejemplo, Aristóteles nos habla de humor sanguíneo, de humor linfático y de cosas de este tipo. Sin embargo, y es en el siglo ya XIX donde definitivamente adquieren su carta de naturalización la psicología, la psiquiatría, la neurología, al igual que en el siglo XIX, ya después de la Ilustración, cuando empiezan los grandes movimientos del conocimiento humano, cuando Descartes inventa aquella cosa de dividir los conocimientos para poder tener una captación mejor, ¿no? Es decir, fraccionar los conocimientos. ¿Por qué todos somos distintos? Factores del desarrollo y alcance de los factores ambientales. ¿Por qué todos somos distintos? Bueno,
los compañeros que vienen de las carreras de biología entenderán esto muy fácilmente, ¿no? Primero, somos distintos por la carga biológica que tenemos, o sea, la biología nos está siendo diferentes. Un joven que nace enclenque, que no le gusta hacer deporte, que no tiene fuerza para jugar fútbol, naturalmente tendrá inclinaciones más hacia lo intelectual que hacia lo físico, ¿no? Aquel que nace muy robusto, muy fuerte, muy saludable, tendrá inclinación hacia las actividades físicas. Esto yo diría que en este sentido hablaríamos de que la biología determina el destino. La biología después nos va a determinar no solo la morfología o el carácter personal, sino después nos va a determinar la predisposición que podemos tener, por ejemplo, para la depresión. Hay investigaciones ya modernas que hablan, por ejemplo, que el amor tiene que ver mucho con la química. Se habla, por ejemplo, del cerebro de serpiente, que es aquel que aspira, cuando uno huele los químicos de otra persona o los químicos del medio ambiente, el estado de ánimo se modifica. En esto, en el cerebro, hay todavía muchas investigaciones. El alcance de los factores ambientales. ¿Qué son los factores ambientales? Son aquellas relaciones que vamos a establecer con nuestro entorno, pero eventualmente también con nosotros mismos. Si, por ejemplo, alguno de ustedes se siente que desayunó mal, no comió, le tiene gripa, pues naturalmente que todos esos factores internos van a estar afectando en su psicología, ¿no? Y lo que menos le va a interesar es estar escuchando una conferencia sobre psicología. Cuando el medio ambiente, esto para ustedes va a ser importante. Miren, por ejemplo, cuando uno tiene que aprender, que tiene uno que estudiar, el medio ambiente es indispensable, es como que el 100%, el 80% quizá de la capacidad que uno tiene para aprender. Si yo estoy en un salón donde los alumnos están platicando, están echando relajo, pues naturalmente la capacidad que tiene el maestro y la capacidad que tienen los alumnos de interrelacionarse y de aprender es mínima, ¿no? Si, por ejemplo, voy a la biblioteca y en la biblioteca me encuentro a mi compañero de lado echando relajo con la novia, pues obviamente me voy a distraer y no me puedo concentrar. Si llego a la casa de cualquiera de nosotros y me encuentro con que está prendida la televisión, que es la maña moderna, ¿no? Llegar y prender la televisión y estarle cambiando los canales cada rato, ¿no? Y yo tengo que estudiar, qué sé yo, psicopatología del diente frontal X, ¿no? Obviamente no voy a poder. Es decir, el entorno es muy importante en cualquier escenario, es decir, en cualquier escenario. Entonces hay que adecuar los escenarios al entorno. Si el entorno hay que hacer nuestros propios escenarios, ¿no? Si queremos, por ejemplo, tener un escenario para la lectura, tenemos que concentrarnos en un lugar que esté silencioso, que podamos tener una luz adecuada, pero además los expertos hablan de que esto debe de ser igual siempre. Sí, ya habíamos platicado de que la psicología es una ciencia. Si yo todos los días estudio de las 7 de la noche a las 10 de la noche y pongo música clásica, por ponerles un caso, o pongo a Luis Miguel, o pongo a quien ustedes quieran, ¿no? Sí, se vale, pero tiene que ser el mismo estímulo, el mismo entorno, todos los días que yo estudie. Incluso, por ejemplo, no sé si a ustedes les pasa, cuando uno estudia una materia o está haciendo un X tipo de trabajo, busca un tipo de música, y uno, de hecho, cuando llega a la casa, pone uno el CD o el cassette de un tipo de música según su estado de ánimo. En realidad lo que estamos haciendo es buscando que los entornos sean amables. Si ustedes, por ejemplo, se van a una cita de amor y los invitan, por ejemplo, a qué sé yo, qué se me ocurre, los invitan a un meeting del PRD, pues seguramente que les va a ir muy mal, ¿por qué? Porque el medio ambiente está influyendo nocivamente, ¿no? Es decir, o llevan a la novia a la discoteca y pues no le pudo uno aventar el rollo, pues naturalmente que también les va a ir muy mal.
En cambio, si por ejemplo se van a un café tranquilo y se ponen así de parafina y su corbata y toda la cosa, la chica va a decir, oye, se puso hasta de corbata por mí, y traía loción y se fue a bañar, y se fue al vapor. Bueno, pues inmediatamente las posibilidades que tiene ese romance son mayores, ¿no? Ese es un poco lo que hace la psicología. Ahora, aguas, no piensen que la psicología les va a servir siempre para todo. O sea, si ustedes se leen un libro de autoayuda de cómo enamorar a mi novia en 10 días, va a tener muchos tips buenos, pero acuérdense, y sobre todo los de odontología, acuérdense que las variables aquí no son controlables. Es decir, no hay control de las variables. Si ustedes, por ejemplo, cuando tienen un paciente, para empezar tienen controladas las variables, porque el pobre sujeto está en una silla ahí sentado, le van a perforar ahí con una maquinita, pero muy controlado, le van a inyectar un analgésico, o sea, están controlando todas las variables, ¿de acuerdo? En psicología, controlar las variables es infinitamente imposible. Si yo no voy a controlar, por ejemplo, que la chica que yo invité, pues con suerte ya se enamoró del rockero de la esquina, ¿no? Entonces es una variable que yo no voy a poder modificar. Por eso los libros de autoayuda son buenos, pero no son recetarios, ¿no? Es decir, la psicología humana es mucho más complicada que esto, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de la psique, que es la mente, ¿no? La psique realmente es el alma, ¿no? En el concepto griego. Estamos hablando de varias funciones. Rápidamente se las voy a platicar. El pensamiento, ¿qué es el pensamiento? Bueno, son las elucubraciones, son las ideas que pasan por nuestra mente y que eventualmente nos hacen pensar. Miren ustedes, cuando uno es niño, uno como que reacciona a las cosas, pero decimos, no las piensa uno. En muchas ocasiones, por ejemplo, el pensamiento empieza, los que estén familiarizados con la teoría evolutiva recordarán que hay un apareamiento entre la evolución de la persona y la evolución del ser humano. O sea, todos tenemos un proceso de evolución, la humanidad tiene un proceso de evolución. En el proceso de evolución del niño, el niño nos permite entender muchas cosas. Hay un momento en que el niño empieza a tener elucubraciones y a pensar, digamos, ¿no? Empieza a decir, bueno, ¿cómo le voy a hacer para conseguir este permiso? Y empieza a hacer una serie de estrategias, incluso en el pensamiento del niño. En ocasiones los niños nos resultan muy inteligentes, ¿no? Porque decimos, ¿qué plan vamos a hacer para que el papá haga esto, haga aquello, para que nos dé este permiso, ¿no? Y entonces hacen unas terroríficas elucubraciones, ¿no? Que nos admiran, ¿no? Porque hacen una estrategia. Mira, fulano le dice, y los niños son muy inteligentes para esto, ¿no? Es decir, al papá le dicen una cosa, a la mamá otra, al hermano otra, a la sirvienta otra, al tío otra, pero todos con un objetivo, ¿no? De sacar adelante su proyecto, su idea. Esto es el pensamiento, ¿no? El poder tener procesos mentales repetibles, ¿no? Es decir, que uno pueda tener la idea, pero regresar la idea a la mente, trabajarla junto con otras cosas. Esto no pasa en el caso de los animales. Finalmente un animal, hasta donde sabemos, no sabemos si piensan, debo suponer que su pensamiento es muy, muy primitivo, ¿no? Es decir, mi perrita Menta no va a decir, no sé, es que yo ¿cómo le haré para que me dé más de comer fulanito de tal? Quizá no tenga ese tipo de pensamientos. Quizá lo que pasa es que instintivamente, como decían los antiguos, ya tenga una catalogación en forma tal, tipo de pensamiento muy primitivo, que piense que si hace caricias consigue más alimentación, ¿no? La inteligencia, ¿qué es? La inteligencia, a mi juicio, es la solución de problemas, ¿no? Es decir, si yo tengo el problema de que tengo que ir a la escuela y tengo otro compromiso, la inteligencia es salir bien en esa escuela y salir bien en el otro compromiso, o sea, mediarle en las cosas, ¿no? La inteligencia es, por ejemplo, ¿por qué se habla que un niño inteligente puede resolver más rápidamente una calificación? Porque quizás el inteligente, y esto se va a aplicar mucho cuando ustedes estén ejerciendo sus respectivas carreras, la inteligencia les va a permitir
resolver los problemas, por ejemplo los de odontología, los de derecho, los de administración y algunas otras carreras, se van a dar cuenta que cuando llegan al consultorio van a encontrarse un paciente que va a tener una X problemática. Voy a poner un ejemplo, quizás ustedes les inyectan el analgésico y no les hace efecto, ¿no? Y entonces van a tener que inventar cosas. Es decir, ese proceso de inventar cosas es la inteligencia. Y usted